Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 1, donde vamos a comenzar nuestra trayectoria. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 14. ¿Puedes seguirlo? Está un poquito fuerte, si puedes bajarle un poquito. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de tener este tiempo juntos, este convivio que hemos tenido, agradable y como familia. Gracias que podemos llevarlo a cabo. Gracias que también podemos disfrutar del tiempo de alabanza y adoración a ti. Y gracias que ahora también podemos abrir la palabra tuya para recibir lo que tú nos has enseñado a través de ella. Rogamos que tu palabra pueda hacer la obra en nosotros desde este momento. Podamos dedicarnos, enfocarnos en ti y dejar que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe la verdad tuya que has preparado para esta mañana. Queremos encomendar este tiempo a ti y te agradecemos por lo que tú harás. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Un grupo de 120 personas sin mucha educación, sin educación o estatus social, seguidores de Cristo. Muchos de ellos habían mirado, escuchado al Señor Jesucristo. Este grupo de personas fue la primera asamblea, o lo que llamamos la Iglesia de Cristo. Fueron llamados a llevar el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo. Y lo hicieron. Por lo menos sabemos que todos los 12 apóstoles llevaron a cabo esta misión. Y casi todos dieron su vida por Cristo. Después de ellos vino otro que nosotros conocemos como el apóstol San Pablo. Y ese plantó por lo menos 14 nuevas iglesias en un periodo de 10 años, viajando más o menos 3.000 millas, y muchas de ellas a pie. ¿Qué le parece eso? Tremendo trabajo, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? La iglesia que miramos en el libro de Hechos no ha desaparecido. La iglesia todavía está vigente hoy día. La iglesia somos nosotros, los que estamos aquí presentes. El mensaje que ellos predicaron nos llegó también a nosotros. Y ahora nosotros somos los encargados de llevar este mensaje a otros. Es más, hay aproximadamente 7.2 billones de personas en este planeta. ¿Sabía eso? Cantidad muy grande, ¿verdad? De tales hay por lo menos 3 billones que jamás han escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Qué le parece eso? Es un número muy alto, ¿verdad? Ese es el reto que nosotros tenemos como iglesia. Y el libro de Hechos habla de la misión de la iglesia que continúa.
Comenzaremos a hablar sobre esto que comenzó hace más de 2000 años, el comienzo de la iglesia. Mire, lo interesante es que comenzó la iglesia en el libro de Hechos, pero cuando llegamos al final del capítulo 28 de Hechos, ¿sabe qué pasa? Parece que hay un cortón ahí en el libro de Hechos que falta algo, pero ¿sabe qué es lo que está ahí? En ese paréntesis que no está en el libro de Hechos, eso está la iglesia hoy día. La misión de la iglesia no ha terminado. Nosotros tenemos que llevar a cabo la misión de la iglesia. Y el libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia de Cristo debe llevar su mensaje de ser y hacer discípulos a todas las naciones. Y es por eso que es importante que nosotros lo estudiemos. Lo que resta de este año, y quizás parte del año que viene, lo dedicaremos a estudiando este libro y enfocarnos en qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿Qué es lo que debemos ser y qué es lo que Dios nos ha llamado como misión nuestra? Pero antes que comencemos a estudiar los versículos primeros 11 de este libro, quiero darles un trasfondo de este libro, porque es importante que entendamos cómo funciona este libro. Lo que primero quiero que vea es que ese es un segundo tomo que escribió Lucas. Si usted ha leído el libro de San Lucas, él escribió San Lucas, pero también este es otro libro que él escribió, el segundo tomo, y lo dice muy claro en el capítulo 1, versículo 1, dice en el primer tratado, ese es Lucas, el libro de Lucas. Ahora está hablando un segundo tratado, otro libro que está escribiéndole a Teófilo, alguien que no sabemos mucho acerca de él. Este libro, el libro de Hechos, registra más o menos la historia de la iglesia por un periodo de 30 años, pero la historia no es totalmente completa, es selectiva en cierta manera. Más o menos cubre los años 30 después de Cristo hasta el año 64 después de Cristo. Y no vamos a notar aquí más acerca de cómo comenzó la iglesia en Jerusalén y cómo se expandió hasta lo que en ese entonces era el fin de la tierra. Segundo, también podemos mirar, como ya he mencionado, Lucas es el autor de este libro. Es una figura que no conocemos mucho acerca de él. Realmente no sabemos si mucho, excepto de que él era médico. Es muy posible que conoció a Cristo a través de San Pablo y encontramos que él fue parte de algunos viajes misioneros de Pablo, lo cual hablaremos mucho más adelante. Pero eso es más o menos lo que acerca de él como autor. También encontramos que este libro se escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Eso es más o menos el trasfondo histórico. El propósito de este libro es, y hay un poquito de discusión, ¿de qué se trata? ¿Qué es el propósito de este libro? Pero creo yo que Lucas está hablando, primero mostró en el Evangelio la vida de Cristo, ahora está mostrando el libro de Hechos diciendo, bueno, no ha terminado todo. La vida del Señor Jesucristo sigue en el libro de Hechos a través de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Ese es el propósito del libro de Hechos, mostrarnos que la obra del Señor no ha terminado, sigue con sus discípulos y va a seguir a través a medida que el Espíritu Santo les va guiando, van a llevar a cabo la misión de Dios. Eso es lo que es el propósito de este libro. Y hay varios puntos importantes de este libro que es importante que entendamos. Número uno es que es un libro que llamamos histórico narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se registra aquí de los eventos, no todo es completo, no todo es que esto en su totalidad, son algunos que se han registrado, son los más importantes y además abarcan un periodo de 30 años más o menos. Segundo, no está diseñado a enseñar directamente. Quiere decir que no podemos tomar el libro de Hechos y decir, bueno, esto nos enseña acerca de las lenguas. No podemos. Es un libro que no nos enseña, nos enseña, pero de una manera indirecta, lo que nosotros debemos de aprender. Para ello necesitamos una interpretación muy cuidadosa de este libro. Y es por eso que es importante que a medida que vayamos estudiándolo, vamos a ver algunas de esas cosas. Otra cosa muy importante de este libro es que no todo es normativo para nosotros hoy día. Eso quiere decir que no todas las cosas que sucedieron en el libro de Hechos van a suceder en nuestros tiempos. Una de ellas, por ejemplo, es la visión que Pedro tuvo. ¿Se acuerdan de esa visión? Si han leído algo del Hecho. Él tuvo una visión sobre ciertos animales. Eso no va a suceder hoy día, no es posible. Tampoco van a suceder las visiones que miramos en el libro de Hechos. Eso no era normativo, eso no es lo que nos enseña este libro, de que eso es algo que tiene que suceder constantemente.
Es un aspecto muy importante acerca del libro. Otra cosa también es que más o menos una tercera parte de este libro contiene sermones, entre comillas. 10 de estos son largos. Por lo menos 3 fueron dados por Pedro, uno por Esteban, si ustedes recuerdan a Esteban en el capítulo 7, y 3 por Pablo, 6 por Pablo. Pablo habló mucho, predicó mucho, sermones largos. Y dentro de esos sermones largos también hay mensajes cortos. Fue diseñado para, esto se baja mucho y estoy tratando de, con mi peso. Sabe que la mayoría de los libros de la Biblia no se mandaban y se imprimían, ¿verdad? ¿Sabía eso? ¿Qué hacían con los libros de la Biblia? ¿Qué piensa usted cuando mandaban los libros? Como Lucas escribió este libro y lo mandó a Teófilo, ¿qué hacían con los libros? ¿Tiene alguna idea? No, generalmente no hacían copias antes. Las copias vinieron, pero no todo el mundo tenía la copia. ¿Sabe qué hacían? Lo leían en alta voz. Es un libro para leerse en alta voz, como los demás libros de la Biblia. Alguien se paraba, el que llevaba el libro, y empezaba a leerlo. Imagínense, escuchar 28 capítulos, no tenían capítulos entonces, pero escuchar, y la iglesia está escuchando. Usted está aquí 40 minutos y se está durmiendo. Pero la gente estaba ansiosa. ¿Qué nos está escribiendo San Pablo? ¿Qué me está escribiendo el doctor Lucas? Era para ser leído. Así es que no es mala idea leerlo en alta voz. Además, encontramos que en este libro se usa también bastante del Antiguo Testamento. Hay por lo menos 45 citas del Antiguo Testamento que se mencionan en este libro. Y vamos a mirar a medida que vamos a estudiar cómo se conectan estas citas del Antiguo Testamento a lo que Lucas escribe. Tengo las citas, pero no es posible darse. Si alguno de ustedes quiere, yo me gustaría tener todo el sermón escrito para yo estudiarlo, adelante. Yo se los puedo proveer a ustedes. ¿Cuáles son algunos temas de este libro? Escucha algunos de estos temas, bastante importantes. Número 1, la difusión del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y en ese proceso es la formación y el crecimiento de la iglesia a través de los discípulos de Jesús. De eso se trata este libro. ¿Cómo es que el Evangelio comenzó desde Jerusalén hasta lo que en ese entonces era lo último de la tierra? Y cómo fue formando esto a la iglesia, y la iglesia empezó a llevar este mensaje a todos estos lugares. Y junto con esto va la idea de que Dios es soberano en su plan de salvación y en la formación de su iglesia. Eso es muy importante para nosotros entender. Dios es soberano en la salvación de las personas y en la formación de su iglesia. Eso aplica a nosotros, ¿cierto? La iglesia se va a formar de acuerdo a la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero Dios va a ir formando, salvando a las personas, formando a su iglesia y usando a su iglesia. Eso es muy importante que entendamos, porque es una teología bastante importante para nosotros entender como iglesia. Otro de los temas que no es sorpresa, si usted ha leído algo acerca de este libro, es que nos muestra que Jesucristo es el Mesías. Esa palabra Mesías quiere decir Salvador, el ungido de Dios, prometido de Dios. El libro de hecho nos enseña que Él es el justo, nos enseña que murió, fue crucificado y resucitó. ¿Para qué? Para darnos perdón de nuestros pecados a todos los que creemos. El mensaje del Evangelio está en el libro de Hechos para nosotros también. Y eso es importante. Jesucristo es el Mesías y lo encontramos en este libro de Hechos. Encontramos claramente que Él es el Señor. Él es el que salva. Algo también muy importante como tema en este libro, ¿sabe qué es? Es que cuando compartimos el Evangelio, no todo el mundo recibe el Evangelio. ¿Qué pasa cuando compartimos el Evangelio? Algunas personas no lo van a recibir, ¿cierto? Y generalmente en nuestro contexto la gente simplemente deja de hablarnos, pero en el libro de Hechos vamos a encontrar de que cuando la gente predicaba el Evangelio, ¿qué pasaba?
y rechazaban el evangelio. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía esa gente? Que escuchaba y no recibía el evangelio. Decía, ok, qué bueno. No, no me gusta eso. ¿Qué hacía? ¿Tienen alguna idea? Empezaba a hacer qué cosas? A perseguir a los cristianos. Empezaba a atacar a aquellos que hablaban. Hay un rechazo y algunas veces como en forma de persecución. Eso es de esperarse. Cuando compartimos el evangelio con la gente va a haber oposición. Y es muy interesante que en el libro de Hechos hay un ciclo. Predican el evangelio, la gente responde, la iglesia es perseguida, Dios rescata a su pueblo y la gente siguen compartiendo el evangelio. ¿Sí ve eso? Comparten el evangelio, la iglesia, las personas reciben el mensaje del evangelio, persiguen a la iglesia clama a Dios y la iglesia sigue llevando el evangelio. Y en nuestro ciclo hoy día, obviamente no es así, ¿cierto? A veces ni siquiera compartimos el evangelio con nadie. Pero como iglesia el llamado nuestro es compartir el evangelio a todos. Y va a haber oposición. Número 4, también encontramos como tema de este libro es que el Espíritu Santo está muy envuelto en la formación de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, obviamente usted está entendiendo que estamos hablando de los creyentes, ¿verdad? Usted conoce a Cristo, usted es parte de la iglesia. Este es parte de la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y toda persona que ha creído en Cristo. El Espíritu Santo en este libro se menciona por lo menos 50 veces. Es el que guía y capacita a los creyentes para llevar a cabo la misión que Dios nos ha llamado a hacer. El Espíritu Santo también está obrando en la vida del creyente para llevarnos más a ser como Cristo. Además, el Espíritu Santo está obrando en la gente que no es creyente. Hoy día quizás algunos de ustedes no han dado su vida a Cristo. El Espíritu Santo está hablando, te está tratando de mostrarte la verdad de quién es Cristo. Tú puedes recibirlo o tú puedes rechazarlo, pero el Señor está obrando en este momento. A veces es muy interesante, me gusta observar a la gente, y aun cuando no debo. A veces tomo en un restaurante y estoy, mira lo que está ahí. Y te aseguro que es esto, y estamos tratando de averiguar qué hace la persona o por qué lo hace. Muy curioso, quizá no sea divertido para ustedes. Pero mire, a veces me da curiosidad que hay gente en nuestra iglesia que está sentada ahí por mucho tiempo, pasa tiempo viniendo a la iglesia, no se ve movimiento en su vida hacia el Señor, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿qué es lo que está deteniéndole a esta persona a realmente creer el Evangelio y seguirle? Eso es difícil para mí porque a veces quiero convertir a la gente y no puedo hacerlo. Quiero que vayan a la acción y no lo hacen. Pero tengo que ser paciente que el Espíritu Santo está obrando de alguna manera que yo no puedo ver, está obrando en la persona para que le conozca. Y a la vez también está obrando en el creyente que está sentado ahí, pero no se mueve. ¿Verdad? No se mueve, es como, hay que picarle y no se mueve. Y no hay nada más difícil que alguien que no se mueve, que está ahí, le gusta venir a la iglesia. Ahora estábamos en el servicio los americanos, y yo veo gente y me pongo a pensar, es como estar simplemente el domingo y salir, y eso no es lo que es la iglesia. No solamente sentarse y escuchar, es más que eso. La vida de la iglesia, la vamos a mirar en el libro de Hechos, una vida activa, donde recibe la palabra activamente y la empieza a comunicar a otros. Y eso mueve y edifica a la iglesia. Y la gente viene con ese deseo de buscar a Dios, crecer en el Señor y llevar eso afuera. Pero eso no es lo que encontramos hoy día en la iglesia. Muchas veces, otra vez, sentarnos, acomodarnos, damos nuestra hora a Dios y nos vemos a la semana que viene. Se acabó todo, ¿sí? Es algo con lo que yo lucho pensando, es por qué nosotros no vivimos como la iglesia. Pero parte de eso es porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de la iglesia y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu obre en la iglesia. También encontramos otro tema muy importante en este libro, es el fin de los tiempos, o lo que llamamos escatología, las cosas por venir. Bastante acerca de cómo va a venir el Señor. Es más, en este primer capítulo lo vamos a ver. Nosotros como creyentes seguimos siendo parte de la misión de Dios, como fueron estos al comienzo, esos discípulos, esos apóstoles, llevar la misión de Dios de compartir las buenas nuevas. Y el Espíritu Santo todavía está obrando en la vida de la iglesia
para que nosotros llevemos a cabo esta misión que Dios nos ha dado. Y nosotros también tenemos que vivir con esa expectativa que el Señor viene. Y eso será una motivación también para nosotros compartir el mensaje. Miramos un bosquejo, varias formas en las que este libro se ha bosquejado. Una de las formas de hacerlo es geográfico. Mira, hay una foto que les puedo mostrar ahí. Se la pueden poner. Mire cómo se puede organizar este libro geográficamente. Podemos ser testigos, dice, en Jerusalén. A ver, apareció la foto. La otra. Sí, esa también. Esa. Si ve, se puede mirar geográficamente. El círculo interno está Jerusalén. ¿Sí ve? Capítulos 1 al 7 habla generalmente de eso, cómo la iglesia nace y crece en Jerusalén, pero luego va a Hechos 8 en adelante, hasta el capítulo 12, encontramos que se empieza a llevar en Judea y Samaria, y por fin se lleva hasta lo último de la tierra, en los capítulos 13 hasta el final. Es otra manera, una manera geográfica de hacerlo. Además también, si puedes poner la otra, está bien. Es otra manera, vea, más quizás visible. Se ve cómo la iglesia comienza en Jerusalén, pero luego va en toda Judea y Samaria y por fin va a las dos flechas, la verde y la azul, van hasta lo último de la tierra. Así es como la iglesia. Ahora, ese lugarcito ahí, Israel, es pequeño, ¿verdad? Pero cuando se extiende el evangelio se va a todo lo que es Asia Menor o lo que es Turquía hoy día. Y es más, voy a tener que compartirles algunas cosas sobre nuestra ida a Jerusalén o a Israel hace unas semanas atrás. Entonces todo está muy fresco en nuestra mente, lo que pudimos observar acerca. Pero es fascinante poder estar ahí y mirar cómo ahí comenzó el Evangelio y se fue hasta lo que conocemos como lo último de la tierra. Otra manera de organizar el libro es biográficamente. En los capítulos 1 al 8 encontramos el testimonio de Pedro. En los capítulos 8 más o menos, 5, versículos 5 al 40, encontramos también el testimonio de Felipe. Y por último encontramos de los capítulos 9 al 28 la conversión y el testimonio de Pablo. Se puede organizar de esa manera. Ahora, si usted lo quiere de una manera más teológicamente este libro, espero que no usted piense, eso va a estar muy aburrido. Es importante entender cómo está organizado el libro de la Biblia. A veces tomamos un libro y decimos, vamos a leerlo, pero no hay concepto de cómo el libro está organizado y es importante. Vea primero que capítulos 1 y 2 habla sobre el poder de la iglesia, capítulos 3 al 7 el progreso de la iglesia y los capítulos 8 al 28 la expansión de la iglesia. ¿Sí podemos ver eso? Manténganlo en mente a medida que vamos estudiando. Capítulos 1 y 2 está hablando sobre el poder de la iglesia en Jerusalén mayormente, y luego el progreso de la iglesia en los capítulos 3 al 7 y en 8 al 28 la expansión de la iglesia. Antes de entrar al texto, obviamente vamos a tomar más de una semana para estos versículos que hemos leído esta mañana. Pero, ¿qué ha sucedido hasta este momento? Llegando al capítulo 1, versículo 1 de Hechos, ¿qué ha sucedido? Mirando un poquito hacia atrás. Nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo. Y es muy claro que Lucas dice que se había manifestado y aparecido a sus seguidores por 40 días más o menos. Pónganse a pensar un momento esto. El Señor resucitó, ¿cierto? Y a veces pensamos de que Él resucitó y se fue rápido al cielo. No, duró 40 días con las personas y hablando. Es un buen tiempo, ¿cierto? 40 días hablando, compartiéndoles acerca del reino de Dios después de resucitar. Eso quiere decir que el Señor estableció muy claramente su testimonio de haber resucitado, como lo miraremos en esta mañana también. Recuerda también que ya les ha dado a ellos un mandato. ¿Se acuerda el mandato final que les dio? ¿Dónde está eso? En Mateo, ¿qué? 28, 19 y 20. Antes de ascender al cielo, ¿qué les dice? Por tanto, id y haced. Solamente mi esposa está visitándolo, no es la única que escucho. Todos los demás están, no sé si es prueba o qué, tengo que. Por tanto, id, ¿qué? Y haced discípulos. Dice, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Muy interesante porque estuvimos en Jerusalén y estuvimos precisamente en el lugar donde el Señor ascendió. Es increíble, uno es el monte, uno se imagina un gran monte, pero no, es una subidita así. Y está el monte de los olivos, y el Señor desde ahí empezó a ascender y les dio ese mandato. Imagínense eso.
quiero que ustedes ahora vayan y ¿qué? Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Increíble, ¿verdad? El Señor les asciende y les da ese mandato. De ese mandato es que la iglesia en general adopta una misión, una visión o misión de lo que queremos hacer, ¿cierto? Henderson Hills tiene una misión como iglesia. Yo quiero proponerles algo para nosotros, basado en eso. Escuche esto. Somos una iglesia multiétnica y bilingüe, como lo hemos mirado, mire, está bilingüe ahí, que vivimos haciendo, enseñando y enviando discípulos de Cristo para la gloria de Dios. Claro, ¿cierto? Muy sencillo. Viene de Mateo 28. Dijo, por tanto, id, eso es de ir, y hacer discípulos, haciendo, bautizándolos, les enseña el proceso de cómo deben de enseñarles también, o llevarles al conocimiento de Él, luego enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas. Y parte de ese proceso es ir, ¿verdad? Te escucho otra vez. Somos una iglesia multiétnica y bilingüe que vivimos haciendo discípulos, enseñando a los discípulos y enviando a discípulos de Cristo para la gloria de Dios. ¿Le parece eso? Bastante sencillo, ¿cierto? Esa debe ser la misión porque está basado en lo que el Señor enseñó a su iglesia. Es de ir, llevar el mensaje, de enseñar a discípulos y otra vez enviarles a que lleven a cabo la misión de Dios. Esa es nuestra misión. Es llevar el mensaje, enseñar a las personas a que crezcan en el Señor y que sigan ellos también llevando el mensaje. Y sobre esta misión vamos a aprender en el libro de Hechos. Cuando nosotros hacemos esto, cuando estamos yendo o estamos creciendo, esa es la palabra enseñar, estamos aprendiendo a ser como el Señor. Pero también la vida nuestra misional es el proceso eso de hacer discípulos y de enviar discípulos. Y para esto hemos venido aquí. Por eso nos mudamos de Texas a Oklahoma. Ustedes han dicho, ustedes han aprobado esto, según lo que puedo yo saber, han aprobado nuestro llamado para esto, para ayudar a llevar a cabo esta misión de Dios. Y mi oración antes de venir, y de mi esposa también, ha sido que donde Dios nos llevara, Dios nos usara para llevar a cabo la misión de Él. Y la misión no es formar una iglesia con el propósito de nosotros hacernos sentir bien. No es de formar una iglesia para crear un nombre para mí o para alguien más. No es el propósito de ser una iglesia súper grande como para mostrar a la gente que somos muy especial. No. Oramos que Dios nos llevara a un lugar un lugar donde la iglesia no está pasiva tampoco, que no está sentada y esperando. Oh, el Señor ya viene. Sigamos esperando. No. Las iglesias mueren de esa manera. ¿Sí? Cuando la iglesia no está llevando a cabo la misión de Dios, se muere. Es obvio. No hay esa motivación. No, oramos para que Dios nos enviara a un lugar donde nosotros pudiéramos ayudar a llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado de ser y hacer discípulos y extender esto a otros lugares. ¿Sabe? Yo creo esto. Creo que Dios va a formar una iglesia multiétnica, bilingüe, que vive haciendo, enseñando y enviando discípulos de Cristo. Yo creo eso. ¿Usted lo cree? Si lo cree, usted va a ser parte de esta visión. Y si no, usted va a decir, yo no quiero de esto, yo creo que mejor. Está bien. Pero si usted está convencido que ese es el lugar donde Dios le ha puesto, como nosotros estamos, usted va a ser parte de esa misión. Segundo lugar, ¿qué ha sucedido hasta este entonces? El Señor les ha dicho que deben de esperar en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Es algo muy importante aquí, porque dice hasta que no llegara el poder, que Dios les diera el poder a través del Espíritu Santo. Esa palabra poder, si usted no la ha escuchado antes, quiere decir, de ahí viene la palabra dinamita, y la escuchábamos hoy día. Muy interesantemente, en el sermón del pastor John, decía de que en la parábola del hombre que va a ir a guerra, dice que él calculaba si tenía el poder para hacerle frente a los enemigos. Esa palabra dunamis también es la misma que se usa aquí, es la que da el Espíritu Santo.
Entonces, cuando yo pensaba que ustedes deben tener el poder para poder contar si van a seguir a Cristo, él decía eso. Yo pensaba, sí, el poder que necesitamos para seguir a Cristo es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que notamos aquí, que el Señor dice, esperen hasta que venga el Espíritu Santo permanentemente en sus vidas. Hasta este entonces el Espíritu Santo no moraba permanentemente. Y sabes, sucede que el Espíritu Santo viene permanentemente sobre las personas, los creyentes, en el día de Pentecostés. Quizás no he escuchado ese nombre, Pentecostés, pero era una fiesta para los judíos muy importante. Era la fiesta de las cosechas, cuando celebraban todas las cosechas. ¿Tienen la imagen? La iglesia recibe el poder del Espíritu Santo durante la fiesta de las cosechas. Y en ese día no solamente reciben el Espíritu Santo, sino que una gran cosecha de personas que escuchan el mensaje de Dios reciben ese mensaje y creen en él. Dios es muy inteligente, ¿no le parece? Y lo vamos a encontrar que la Escritura está tan organizada y tan formada y conectada con todo el resto de la Escritura que uno dice, wow, esto es increíble. Sí. ¿Qué consiste la misión de la iglesia? ¿Qué es la misión de la iglesia? Hay 3 puntos, obviamente no lo vamos a ver todos esta mañana. 3 puntos importantes. Primero vamos a ver la base histórica y sobrenatural de la iglesia. Segundo, vamos a mirar a sus distintivas que la hacen la única entidad de Dios con este llamado. Y tercero, es cómo nosotros podemos ser parte de esa misión. Esta mañana miraremos quizás la primera parte o el primer punto sobre esto, la base histórica sobrenatural. Y mire lo que dice en versículos 1 al 3. Ahí lo encontramos. La base histórica. Y quiero que entiendan esa palabra histórica, es importante. Esto no es un mito. Esto no es algo que se inventó alguien. Eso es algo real. Eso es histórico. Pero basado en eso histórico está lo sobrenatural. Y eso es importante. La base de la iglesia no es solamente lo histórico. Es también que es histórico, pero es sobrenatural. Porque miramos Dios obrando en los medios nuestros. En la historia nuestra. Versículos 1 al 3 encontramos esto, que la base histórica sobrenatural está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean los versículos 1 al 3. Otra vez escribe San Lucas en el primer tratado, o Teófilo está escribiendo a este hombre que no conocemos ni sabemos quién es. Dice, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y hablar. ¿Sí ve? He comenzado a hablar de esto, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue resubido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, pruebas sin ninguna duda, por 40 días hablándoles del reino de Dios. El Señor escogió a 12 apóstoles, quizás hay más, pero oficialmente a 12, que significa enviados. Duró 3 años con ellos enseñándoles. Les dio tareas cortas. Mientras Él estaba con ellos, les daba tareas cortas, preparándolos para llevar a cabo lo que ahora está diciendo que les ha llamado a hacer. Él les había llamado para esto, pero la base de recibir esa misión era la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura, que fue porque Él murió, Él resucitó y Él ascendió al cielo, que ellos ahora podían tener esa misión de Dios. Sin la muerte y la resurrección de Cristo no es posible tener la misión de la iglesia. Usted lo sabe, no estaríamos nosotros aquí. Su resurrección muestra que Él tiene el poder para vencer el pecado, vencer la muerte, vencer la condenación eterna. Y esas son las buenas noticias de Dios para nosotros. Cuando usted ve al mundo hoy día, no piensa usted y dice, bueno, ¿qué le falta al mundo? ¿Por qué el mundo cada vez parece que va a un destino totalmente contrario al de Dios? ¿Por qué será? Cuando usted piensa sobre eso, debería de pensar, es porque no conoce las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué son qué? Que el Evangelio es que Cristo murió por ellos, que Cristo resucitó entre los muertos, para que crean en Él. No viva esclavizado al pecado, no viva su vida para sí mismo,
no viva su vida sin ningún propósito. Es para que pueda experimentar la vida de Cristo y vivir para Él. Esas son las buenas nuevas. Y esa es la base de la misión nuestra, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También está basado en la promesa del Padre, versículos 4 y 5. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Señor les habló de esa promesa constantemente, y ya lo hemos hablado esta mañana. ¿Cuál era? Que no se fueran de Jerusalén, no, quédense hasta qué cosa. ¿Cuál era esa promesa? Recibirían al Espíritu Santo. Aunque el Señor dijo, yo tengo todo el poder. Cuando Él es el Señor, tengo todo el poder. Dice, toda potestad me has dado en el cielo y la tierra. Pero ustedes no se vayan a Jerusalén porque no ha llegado ese poder todavía. Ese poder vendría a través del Espíritu Santo. Como les dije, 50 veces se menciona en este libro. Es el Espíritu Santo que da el poder al creyente para llevar a cabo la misión de Dios. Pero antes de la muerte y resurrección de Cristo, no residía de una manera permanente. Y es por esto es que el Padre prometió que enviaría al Espíritu Santo para vivir permanentemente en sus seguidores. Y sucedió en el libro de Hechos. Miren lo que el Señor enseñó en Juan 14, 12 al 17. Él lo habló sobre esto. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. Y mayores que estas hará. Usted piensa, yo puedo hacer obras mayores que el Señor. ¿Qué? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora dice quién es, al Espíritu de verdad. Ese es el que moraría permanentemente en la vida de los creyentes. Mire, dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis. El que conoce a Cristo tiene el Espíritu Santo, puede conocer al Espíritu Santo. El no creyente no puede. Dice, porque está con vosotros y será en vosotros. La misión de la iglesia está basada en estos hechos sobrenaturales, en estos hechos históricos, y también tiene varias distintivas. ¿Qué distintivas envuelve la misión de Cristo para su iglesia? Hay 5, voy a compartir una solamente esta mañana y dejar la siguiente para la semana que viene. ¿Qué son las distintivas de la misión de la iglesia? ¿Qué distingue a la iglesia en su misión? Hay 5 de ellas, quiero hablar solamente una esta mañana. Primero es que la iglesia, otra vez, ya hemos hablado, estamos hablando de esto, posee al Espíritu Santo. Versículo 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. ¿Por qué es importante que sepamos esto como iglesia? Que el Espíritu Santo reside en nosotros. ¿Por qué es importante? ¿Tienen alguna pregunta, alguna idea sobre esto? ¿Por qué es importante? Es importante porque nos da la seguridad de que podemos y es posible llevar a cabo la misión de Dios. A veces en nuestras mentes surgen dudas. ¿Será que podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que reside con nosotros. Romanos 8, 9, mire lo que dice. Mas vosotros no estáis en la carne. Es importante eso, ¿verdad? Pablo dice, mas ustedes, los creyentes, no están en la carne, no viven en la carne. ¿Qué es eso de carne? Los deseos de antes, los deseos pecaminosos, la manera de vivir de antes. Ustedes no están en ese ambiente ya. No es el ambiente de vivir en sus deseos, sino que, dice, vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu.
Y mire lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está afirmando en otras palabras, si el Espíritu habita en ustedes, es la manera que ustedes van a vivir, guiados por el Espíritu. Y por eso es posible llevar a cabo la misión de Dios. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos al Espíritu Santo. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, es muy obvio que el que conoce a Cristo, el Espíritu Santo, se muestra en su vida, ¿cierto? ¿Cómo se muestra? Dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Podemos con certeza saber que somos creyentes. Sabemos que cuando hacemos algo malo, sabemos que el Espíritu nos hace ver esa verdad. Pero si usted no siente que el Espíritu Santo está orando en su vida, si usted sigue viviendo según sus propios deseos, no es posible. No es posible vivir para Dios dejando sus deseos. El Espíritu Santo va guiándonos y moldeándonos a la imagen de Cristo. Y eso lo hace también en la iglesia. Él va a formar a su iglesia a través de su Espíritu. Esto quiere decir que una iglesia que depende del Espíritu va a poder llevar a cabo la misión de Dios, ¿cierto? Pero una iglesia que depende de sus esfuerzos va a fracasar. O una iglesia que vive en la carne no va a poder llevar a cabo la obra de Dios, ¿verdad? Yo no sé qué ha sido su experiencia en las iglesias, pero generalmente hay algunas ideas muy negativas de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia quizás como institución. En nuestra iglesia donde venimos, realmente mucha gente venía de otras iglesias y venía muy dañada. Para mí es algo muy, muy triste porque, póngase a pensar eso, viene de una iglesia muy dañada porque le han herido. Eso quiere decir que la manera en que está funcionando muchas veces la iglesia es de acuerdo a ¿qué? A los deseos nuestros, ¿cierto? Porque cuando es la voluntad de Dios, estamos actuando de acuerdo al Espíritu. La iglesia va a mostrar el amor de Cristo, va a edificar a las personas y la gente va a llevar a cabo la misión de Dios. Lo cual quiere decir, la carne va a estar siempre en nuestra vida, no va a desaparecer hasta que se venga. Pero lo que quiero decirle es que como iglesia, si vamos a llevar a cabo la misión de Dios, necesitamos depender del Espíritu Santo. No va a ser por esfuerzo nuestro, no va a ser por nuestros propios deseos, nuestra propia capacidad, ¿cierto? Va a ser una dependencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere llevar a cabo su misión. Nosotros tenemos que someternos a esta misión. Y es mi oración que comencemos a pensar en cómo Dios quiere que nos envolvamos en la misión de Dios que nos ha dado aquí, en esta ciudad y en otras ciudades. Ya estamos hablando hasta otras ciudades. Entonces quiere decir que esto es bueno, queremos llevar a cabo la misión de Dios. Pero esto va a indicar que nosotros tenemos que sacrificar nuestros deseos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esta mañana escuchaba al pastor Jan, el costo del discipulado. Me encantan sus textos. Y no me encanta porque son bonitos, es porque son un reto tremendo, no son figurados. El Señor nos llama a un discipulado de dejarlo todo por Él. Y en los Estados Unidos, ¿qué vamos a dejar? Yo no dejé nada, yo me traje casi todas mis cosas para acá. Es dos de esos camiones de 16 pies y tuve que dejar cosas. Es hasta triste que les diga que tengo tantas cosas, ¿sí? No dejé nada, me traje mis cosas. Pero si ve lo que nosotros estamos tan acostumbrados a la comodidad nuestra que pensamos que el llamado de Cristo es estar muy cómodo. Pero el llamado de Cristo es llevar a cabo su misión. Estos 12 salieron. Después de Pentecostés salieron y llevaron este mensaje. El trabajo nuestro es igual. Tenemos que salir de aquí. No todo el mundo tiene que irse. Por favor, quédense. Pero hacer la obra primero en Jerusalén, en nuestra área, ¿cierto? Y después en otros lugares y después hasta la última de la tierra. Pero hablaremos más la semana que viene sobre esto. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya que nos has dado. Gracias que podemos comenzar a estudiar este libro que nos reta como iglesia. Y es emocionante y a la vez es un reto grande que tenemos, especialmente como hispanos. Pensamos que muchas veces que no podemos llevar a cabo esta misión, pero esta misión fue dada para nosotros también. Y queremos rogarte que nos ayudes a llevar a cabo esta misión que nos has dejado como iglesia. Creo, Señor, que lo que has comenzado aquí lo seguirás haciendo, seguirás formando a este grupo de personas creyentes
que también poseen al Espíritu Santo tuyo para llevar a cabo la visión y la misión tuya de comunicar el mensaje del Evangelio, no solamente aquí en Edmond, sino en otros lugares, en Oklahoma City y quizás hasta lo último de la tierra, enviando a personas de este lugar. Confiamos en ti, pedimos que nos ayudes a depender de ti, y si hay alguien en esta mañana que no te ha conocido, Señor, pido que obres en su corazón hoy día, que pueda abrir su corazón a ti, dejar que Cristo cambie su vida y pueda ser un seguidor tuyo que vive también en esta misión que nos has dado de llevar el Evangelio a toda persona. En el nombre de Cristo.